Aquí ya no vienen al estadio, vienen a asaltar, a cogotear, a tirarle piedra a los carabineros. Siempre lo que todos hacen. El Ejecutivo considera que esas personas autocalificadas hinchas del fútbol en verdad son organizaciones criminales. Y de ser necesarios, nosotros penalmente los vamos a tratar como organizaciones criminales. Amenazas de caos y de un nuevo estallido. Eso es lo que se está generando por parte de barras bravas del fútbol y en particular de la Garra Blanca, luego de la tragedia que se dio en el Estadio Monumental, donde en las últimas horas fallecieron 2 personas como consecuencia de un accidente que se dio con un carro de carabineros que le costó la vida a estas 2 personas y eventualmente se dio en medio de un contexto de disturbios que se estaban generando por intervenciones de la Garra Blanca dentro de lo que fue el estadio. Ahora, hay que tomar en cuenta un contexto de por qué ocurre esto y cómo se ha derivado. Todo esto pasó porque barristas de Colo-Colo, que son parte de la Garra Blanca, irrumpieron en medio de un partido que estaba de ese equipo, Colo-Colo, con otro dentro del estadio. Particularmente se metieron dentro de la cancha. Esto generó un partido ante Fortaleza. Posteriormente, esto generó disturbios, se llamó a carabineros, hubo enfrentamiento y en medio de toda la estampida de gente que corría, se dio un accidente que tiene que ver con un choque de un carro de carabineros, una reja y 2 de los que estaban ahí que estaban viendo el partido, aunque se vio que sin entrada, y eso les costó la vida. Ahora esto ha tenido una serie de reacciones. En particular, lo que estamos viendo es llamados a un nuevo estallido y que van a arder las calles, en lo que también se dio en medio de una publicación de la Garra Blanca, que es la barra brava de Colo-Colo, diciendo venganza, 2 vidas valen más que 3 puntos y con un símbolo de Carabineros de Chile inverso. Y cito, el fútbol jamás estará por encima de la vida de las personas. En la previa del partido de hoy contra Fortaleza, 2 hinchas de 18 y 14 años fueron atropellados por un carro lanzagases de los Pacos. No es primera vez que esta institución acaba con la vida de los nuestros en las inmediaciones del Estadio Monumental. Primero fue el Patruca, atropellado por un guanaco, al igual que Neco, hace algunos años atrás. Hoy son estos 2 jóvenes quienes tenían toda una vida para seguir al equipo de sus amores por delante. No permitiremos que el show tape la gravedad de estos hechos. 2 menores asesinados por estos uniformados faltaron totalmente a los protocolos, si es que los tienen. No pueden seguir muriendo compañeros de galería en manos de esta institución. Uno sale de casa con la ilusión de ver a su equipo, de despejarse y tener un buen rato. No es posible que no vuelvas a casa por ir a ver un partido. Extendemos nuestro pésame a las familias, Garra Blanca, el orgullo del pueblo. Hicieron ese comunicado con apoyo, por supuesto, también de otras barras bravas y que eventualmente están amenazando con disturbios. Ahora, si somos completamente sinceros, las barras bravas son prácticamente organizaciones criminales. Hay muchas sospechas de que tienen vínculos con el narcotráfico. Y las reacciones que han sido a nivel poblacional no han sido necesariamente de apoyo hacia estos grupos. Se lamenta lo que ocurrió, por supuesto, pero es evidente que fue un accidente por parte de Carabineros e incluso se han viralizado bastantes intervenciones, tanto de adultos como incluso de niños, que mencionan la tragedia que significa tener a estos grupos de barras bravas que convierten en prácticamente centros criminales lo que debería ser un espacio de unión familiar. Igual esto ya no es un estadio porque aquí botan los techos, pasan techos, rompen las cosas. Igual uno tiene que cuidar las cosas porque sacan cosas que no tienen que robarse. Si uno se pasan por techo, se cae el techo, siempre pasa lo mismo si uno compra un sector ya Copolicán y van pasándose. Hoy día vimos nosotros que ellos estaban pasando por la reja. Nosotros estábamos ahí, unos locos quitaron la chaqueta así, una chaqueta mía, la colgaron allá arriba y andan puro haciendo maldades. Aquí ya no vienen al estadio, vienen a asaltar, a cogotear, a tirarle piedra a los carabineros. Siempre lo que todos hacen. 8 días quedan para el centenario y están haciendo esto. Una vergüenza. Es malo el arengazo porque en el arengazo rompen la reja. Una intervención muy correcta, que lucidez de alguien que, a pesar de ser de corta edad, tiene una posición bastante más razonable que gente mucho mayor. Y pasa que ante todo esto han habido reacciones del gobierno. Por un lado, se terminó dando la renuncia forzosa de la jefa de Estadio Seguro, en lo que fue una derrota importante del gobierno, ya que ellos habían hecho una serie de planes con respecto a esto para intentar solucionarlo, que evidentemente fueron un fracaso, porque la solución no está en lo que ha hecho el gobierno, que muchas veces tienen que ver con estos temas de diálogo y medidas de seguridad que son simplemente por encima. Para arreglar este problema, se necesitan hacer cambios mucho más profundos y tenemos ejemplos históricos recientes de cómo solucionar esto. ¿Cómo se puede, por ejemplo, arreglar este problema de las barras bravas, que son prácticamente grupos criminales?
Por un lado, hay que implementar las medidas que ya se han hecho en otros países, como es el caso del Reino Unido, donde en la década de los 70 y 80 tenían serios problemas con los hooligans, sus propias barras bravas, pero con reformas que se hicieron en el año 89 y comienzo de los 90, se acabó con el problema. ¿Y saben cuáles son las reformas? Tampoco son tan complejas. 1. Sanciones altísimas para aquellos que hagan de parte de estos grupos. Hacer ilegales los grupos de barras bravas. Ya eran los hooligans, se hicieron ilegales. Sanciones de cárcel altas. Simultáneamente, mayor presencia tanto de grupos de seguridad policiales como también de cámaras para los estadios. Evitar y hacer ilegal la presencia de gradas comunes y que sea todo asiento en los estadios, lo que lleva eventualmente a que tenga que incentivarse esta participación familiar. Y la suma de estos elementos, sumado también a la colaboración con países vecinos en temas de seguridad para lidiar con esto, logró en el Reino Unido acabar con el imperio de criminalidad que tenían los hooligans y de miedo, con peleas constantes en las calles y catástrofes, como ha ocurrido en Chile con las barras bravas, y eventualmente sanear la situación. Eso se podría copiar, ya se ha hecho antes. Incluso podrían contratar los mismos asesores de seguridad que implementaron el plan de seguridad en estadios y que funcionó en el Reino Unido. No lo hacen. Pero además de esta renuncia, lo que sí es bueno y que ojalá llevara a que se implementen estas otras medidas, pero tengo mis dudas, es que el gobierno de Gabriel Boric, que siempre fue muy simpatizante de estos grupos y que incluso glorificaron durante el periodo del estallido a las barras bravas porque esos grupos impulsaron también elementos del estallido, lo que hemos visto es que ahora Luis Cordero, el nuevo ministro de Seguridad, un ministerio que no haría existir, pero bueno, anunció que el Ejecutivo no tendrá reparos en tratar a las barras bravas como organizaciones criminales. Y está bien, porque esos son. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Jorge Disculpe, es que yo Estamos en vivo, ministro. Sí. Gracias, buenas noches. Quería seguir mismo en la misma línea que usted decía, hablando del mea culpa. Esta era una crónica de una muerte anunciada. Varias veces se ha visto buses que han sido secuestrados. Hoy fuimos testigos que muchos buses fueron secuestrados previo al partido y que quedaron a pocas cuadras secuestrados y luego estos mismos buses fueron ocupados por estos mal llamados hinchas hacia distintos puntos de la capital. Fuimos testigos muchos medios de comunicación. Ese es uno de los tantos hechos que ya lo sabíamos desde antes. ¿Cuál es el mea culpa que se está haciendo el gobierno respecto a esto que cada vez lo vemos cuando hay un partido de esta trascendencia? El Ejecutivo, voy a responder su pregunta del siguiente modo. El Ejecutivo considera que esas personas autocalificadas hinchas del fútbol en verdad son organizaciones criminales. Y de ser necesarios, nosotros penalmente los vamos a tratar como organizaciones criminales. Preguntan si se va a evaluar eventuales medidas de seguridad para el próximo partido. De lo que hemos conversado con Carabineros, es evidente que después de lo que ocurrió el día de hoy, hay protocolos de seguridad adicionales que se van a revisar, considerando las próximas fechas de partidos internacionales. ¿Se justifica el actor de Carabineros hoy día, considerando que hay dos carabineros detenidos y dos hinchas también fallecidos que tenían su entrada y que no estaban entrando ilegalmente? Detrás de su pregunta hay una serie de afirmaciones que son objeto de la investigación. Mientras no tengamos objeto de esa investigación, me parece que afirmaciones tan categóricas uno debiera tener cuidado. ¿Se daña la imagen país respecto al fútbol, al deporte como organizadores? Por cierto, cada vez el fútbol es un espectáculo. El fútbol es un lugar de convocatoria, es un lugar que debiera ser de diversión, encuentro, no un lugar de rencillas, disputas y peleas. Cuando ocurren circunstancias de estas características, no solo se afecta la imagen del país, se afecta también la manera en que nosotros entendemos el deporte y el fútbol en particular. Y por eso creo que es una situación grave. Es una buena señal. Ahora, si esto se traduce en las modificaciones que hemos mencionado, que son un ejemplo histórico de las reformas que se hicieron en el Reino Unido para poder terminar con los hooligans, que eran las barras bravas de allá, y que se podría implementar aquí, lo dudo mucho. Ojalá. No creo que estos cambios que mencionamos se puedan hacer bajo el gobierno actual, pero esperemos que el siguiente gobierno, que ya va a llegar el año que viene, las implemente, porque esto no es inevitable. Los estadios deberían ser centros donde se comparte entre amistades y familiares, lugares de encuentro que ayudan a generar cohesión social, como también un buen rato. Pero por las barras bravas ocurren estas tragedias que ellos tienen responsabilidad directa, se generan grupos criminales y también parecen grupos de intimidación más que de un lugar de compartimiento familiar. Entonces, veamos qué ocurre a futuro. Esperemos que se den estos cambios, pero si somos sinceros, no creo que esto ocurra bajo el gobierno actual, aunque sí es una buena señal que traten a las barras bravas de esta manera. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se debe hacer para dar término a esta situación crítica con las barras bravas? ¿Creen que es culpa de Carabineros, como dicen algunos, o hay que implementar reformas como las del Reino Unido que dieron término a los hooligans, como mencionamos en este video? ¿Es otro el camino? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Francisco Gres,
y Pilar Olivares Herrera, que se convirtieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte a este canal, puede seguir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, donde hay distintos medios de apoyo a este programa. Nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta luego!